Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Prepárense para un viaje fascinante Un viaje. a través del tiempo y el océano, mientras exploramos la vida de Zheng, Así. un personaje enigmático Enigmático sin duda. de la historia china. Chen fue mucho más que un simple almirante. Es verdad. Fue un eunuco que ascendió a las más altas esferas del poder durante la dinastía Ming, Increíble. un estratega militar brillante Bueno. y un diplomático excepcional que lideró expediciones navales de una magnitud sin precedentes. Exacto, una figura llena de contrastes que desafía nuestras expectativas. Totalmente. ¿Cómo es posible que un eunuco tradicionalmente excluido de las posiciones de poder Una pregunta fascinante. llegara a comandar la flota más grande del mundo en el siglo XV? Para comprender esta paradoja debemos situarnos en la China de principios del siglo XV, durante la dinastía Ming. Ajá. Tras un periodo de dominio mongol, China buscaba restablecer su posición como centro del mundo. Y la ambición marítima del emperador Yongle, quien reinó entre 1402 y 1474, encontró en Shengeil el instrumento perfecto para materializar su visión. Su nombre original era Mahe Correcto. y nació en 1371 en la provincia de Yunnan, Así es. una región conocida por su diversidad cultural Ah. y su importante población musulmana. Cierto. ¿Cómo influyó su origen en su destino? Su nombre de nacimiento Mahe es una derivación de Mahoma, Ya veo. lo que evidencia la fuerte conexión de su familia con el Islam. Interesante. Este trasfondo cultural, sin duda, marcó su cosmovisión y le permitió conectar con diversas culturas durante sus viajes. ¿Verdad? Sin embargo, su infancia se vio truncada por la violencia del conflicto. Oh, vaya. Capturado por el ejército Ming a los 10 años durante una campaña militar, Una tragedia. Ma fue castrado ¡Qué horror! y obligado a servir en la corte imperial. Un destino cruel que, sin embargo, lo puso en la trayectoria de la grandeza. Es irónico, ¿verdad? ¿Cómo logró sobreponerse a esta adversidad y escalar posiciones en la corte imperial? A pesar del trauma, Mahou demostró una inteligencia excepcional y Increíble. una gran capacidad de adaptación. Ya veo. Sirvió al futuro emperador Yongle ganándose su confianza durante un periodo de gran inestabilidad política. Ajá. Su lealtad inquebrantable y su habilidad estratégica fueron clave para que Yongle ascendiera al trono. Y en un acto de profunda gratitud, Yongle le otorgó el nombre honorífico Xing Jiane, Exactamente. reconociendo su valía y marcando un punto de inflexión en su vida. Así es. Ya no era un niño cautivo, sino un hombre con poder y un futuro prometedor. Un futuro que lo llevaría a comandar una flota sin precedentes en la historia de la navegación. Impresionante. La flota del tesoro, como se la conoce, estaba compuesta por cientos de embarcaciones, Cientos. desde barcos de guerra hasta gigantescos buques de carga, Oh. los llamados barcos del tesoro, Mm, que superaban en tamaño a cualquier navío europeo de la época. impresionante. ¿Podrías darnos más detalles sobre estas naves? ¿Qué las hacía tan especiales? Imagina barcos colosales, Oh. algunos incluso más largos que un campo de fútbol, con múltiples cubiertas velas de seda Vaya. y una capacidad de carga asombrosa. Asombrosa. Estos barcos del tesoro estaban diseñados para transportar no solo mercancías, sino también miles de tripulantes, soldados diplomáticos, Y anda. traductores médicos e incluso animales exóticos. Debió ser un espectáculo impresionante ver partir a esta flota desde los puertos chinos. Sin duda. ¿Cuál era el propósito de estas expediciones? Una pregunta. Se limitaban a una simple demostración de poder. Si bien la proyección de poderío chino era un factor importante, las motivaciones del emperador Yongle eran mucho más complejas. Entiendo. Estas expediciones tenían un objetivo estratégico: Ajá. asegurar rutas comerciales, fomentar el intercambio cultural y consolidar el sistema tributario en el cual los reinos vecinos ofrecían tributo al emperador chino como símbolo de sumisión. Entonces no se trataba de una conquista estilo europeo, sino de una expansión de la influencia china a través del comercio, de la diplomacia. Exactamente. En Chen, Jin no buscaba colonizar o saquear, No. sino establecer relaciones comerciales y diplomáticas con los reinos que visitaba. Correcto. Su misión era mostrar la grandeza de la civilización china Sí. y afianzar su posición como centro del mundo. Exacto. Y estas expediciones, que se extendieron a lo largo de casi 3 décadas, abarcaron una área geográfica impresionante, ¿verdad? Así es. Los 7 viajes de Zheng, 17 viajes. realizados entre 1405 y 1233, Periodo largo. cubrieron una vasta extensión del mundo conocido, Impresionante. desde el sudeste asiático hasta la India, Ajá. la península arábiga e incluso la costa oriental de África. Una hazaña increíble. Un periplo increíble. Ujú. ¿Podrías contarnos algunas de las historias más destacadas de estas expediciones? Por supuesto.
Me imagino que no todos los encuentros fueron pacíficos. Obviamente, en su primer viaje a Zheng, se enfrentó al pirata Chen Sui en el estrecho de Malaca. Una batalla decisiva que le dio el control de una ruta comercial clave. Un comienzo lleno de acción. ¿Y qué hay del encuentro con el rey de Sri Lanka? Así. Escuché que no fue precisamente una visita amistosa. Cierto. En su tercer viaje, Zheng se encontró con la resistencia del rey de Kota en Sri Lanka, quien se negaba a reconocer la autoridad del emperador chino. Tras un enfrentamiento, Zheng lo capturó y lo llevó a China. Increíble. Donde fue liberado tras jurar lealtad al emperador. Un claro mensaje de la autoridad de China. ¿Y qué me dices de su llegada a Hormuz en el Golfo Pérsico? Hormuz. Debió ser un acontecimiento memorable. Sin duda. En su cuarto viaje, Zheng arribó a la ciudad de Hormuz, un importante centro comercial de la época. Su llegada causó gran asombro no solo por la magnitud de la flota, sino también por los exóticos animales y las valiosas mercancías que transportaba. Entre ellos, el famoso regalo de la jirafa. ¿La jirafa? Cuéntanos más sobre este peculiar presente. En su cuarto viaje, Zheng trajo consigo una jirafa procedente de África. Increíble. Un animal que nunca antes se había visto en China. Asombroso. La jirafa, considerada un qilin, un animal mitológico que simbolizaba la buena fortuna y la prosperidad. Interesante. Fue recibida con gran entusiasmo por el emperador. Un símbolo perfecto para la era de Sheng. Totalmente de acuerdo. Estos viajes estaban repletos de historias fascinantes, intercambios culturales. Sin duda. Y una audacia que aún hoy nos sorprende. Es cierto. Pero ¿por qué en la cúspide de su poderío marítimo China decide dar la espalda al mundo? Esa es una pregunta que ha intrigado a historiadores durante siglos. Y que exploraremos en detalle en la próxima parte de nuestra inmersión. No se la pierdan. Retomamos nuestra inmersión en la fascinante historia de Sheng, el almirante eunuco que desafió las convenciones y expandió los límites del mundo conocido. Sí, al final de la primera parte nos quedamos con una pregunta crucial. Cierto. ¿Por qué China, en el apogeo de su poderío marítimo, decide abandonar estas expediciones? Es una pregunta que intrigaba a historiadores durante siglos. Parecía que China lo tenía todo para dominar los mares, la tecnología, los recursos, la ambición. Exacto. ¿Qué factores condujeron a este cambio de rumbo tan drástico? No fue un solo factor, sino una confluencia de circunstancias. Entiendo. Uno de los principales, sin duda, fue el costo exorbitante de estas expediciones. Mantener una flota de esa magnitud con miles de tripulantes, barcos gigantescos y valiosas mercancías suponía un enorme desgaste para las arcas del imperio. Claro, a pesar de los tesoros y tributos que traían consigo, las expediciones no generaban suficientes beneficios para justificar su costo. Exacto. Y a esto se sumó otro factor determinante, la muerte del emperador Yongle en 1424. Él era el principal impulsor de estas aventuras marítimas, ¿Sí? Y su fallecimiento abrió la puerta a un cambio de prioridades en la corte. Su sucesor, el emperador Hongxi, tenía una visión muy diferente, ¿verdad? Así es. Hongxi era un emperador más pragmático, enfocado en la consolidación del poder interno y la estabilidad del imperio. Consideraba las expediciones un lujo innecesario, un gasto excesivo que no aportaba beneficios tangibles a China. ¿Y qué papel jugaron los consejeros confucianos en esta decisión? Habíamos mencionado que tradicionalmente eran más aislacionistas. Su influencia fue determinante. Los consejeros confucianos, que ganaron terreno durante el reinado de Hongxi, veían a China como el centro del universo autosuficiente y superior a las demás culturas. Para ellos, las expediciones marítimas eran una distracción, un despilfarro de recursos que debían destinarse a fortalecer el imperio desde dentro. Es interesante cómo una filosofía, una forma de ver el mundo puede influir en decisiones políticas de tal magnitud. Totalmente de acuerdo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta visión sinocéntrica del mundo? Claro, el sinocentrismo arraigado en la filosofía confuciana consideraba a China como el centro cultural y moral del mundo. El emperador chino era visto como el hijo del cielo. Y los demás pueblos eran considerados bárbaros, inferiores en cultura y civilización. En este contexto, la expansión marítima a gran escala no tenía sentido, ya que China no necesitaba nada del exterior. Entonces, mientras Europa se lanzaba a la exploración y conquista de nuevos territorios, China se replegaba en sí misma convencida de su propia superioridad. Es una perspectiva fascinante, aunque con consecuencias históricas evidentes. Exacto. Y esta mentalidad, sumada a los factores económicos y políticos que ya mencionamos, llevó a la decisión final de desmantelar la flota del tesoro. Increíble. Los barcos gigantescos fueron abandonados, los planos destruidos y los registros de los viajes en gran parte olvidados. Es casi como si quisieran borrar de la historia esta etapa de expansión marítima. Es una posibilidad. Un capítulo glorioso que, sin embargo, no encajaba en la visión tradicional de China como un imperio terrestre centrado en sí mismo.
Pero hubo un último viaje, ¿verdad? El séptimo viaje de Zheng es autorizado por el emperador Juan de. En 1431, Juan de Nieto de Yongle autorizó un último viaje. A diferencia de su padre, Xuande parecía más inclinado a retomar la senda de la expansión marítima, quizá reconociendo el valor estratégico del comercio y la diplomacia. Se puede interpretar este último viaje como un intento de revivir la era dorada de la flota del tesoro. Es posible, aunque más prudente, que su abuelo Juan de veía en este viaje una oportunidad para reafirmar la presencia china en el Océano Índico, especialmente tras un periodo de declive en las relaciones comerciales. Este séptimo viaje, que se extendió hasta 1433, fue un éxito en términos diplomáticos y comerciales. Zheng restableció relaciones con reinos claves, aseguró rutas comerciales y trajo nuevos tributos al emperador. Pero también marcó el final de una era, ¿verdad? Lamentablemente sí, Zheng. Ya con más de 60 años falleció durante el viaje de regreso a China, y con su muerte se desvaneció la última esperanza de que la flota del tesoro volviera a surcar los mares. Qué ironía, ¿no? El hombre que dedicó su vida a expandir los horizontes de China muere precisamente cuando su legado está a punto de ser desmantelado. Una ironía que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de los grandes proyectos, sobre cómo las decisiones políticas y los vaivenes del destino pueden cambiar el rumbo de la historia. Y mientras China se replegaba en sí misma, Europa se lanzaba a la conquista del mundo impulsada por un espíritu explorador y conquistador. Un giro histórico que tendrá consecuencias profundas para ambos continentes. Sin duda. La decisión de China de abandonar la exploración marítima tuvo un impacto a largo plazo en su desarrollo económico, político y cultural. Nos plantea una pregunta fascinante. ¿Qué habría pasado si China hubiera continuado con su expansión marítima? Es una pregunta interesante. ¿Cómo sería el mundo actual si China hubiera mantenido su dominio en los mares? Es una pregunta que nos deja con un sinfín de posibilidades. Y aunque no podemos reescribir la historia, podemos aprender de ella, analizar las decisiones que se tomaron, las fuerzas que las impulsaron y las consecuencias que tuvieron. Exacto. La historia de Zheng y nos ofrece una valiosa lección sobre la complejidad del pasado, sobre cómo las decisiones que toman las naciones pueden tener un impacto que se extiende por siglos. Y a pesar de este final abrupto, el legado de Zheng perdura. Sus viajes dejaron una huella imborrable en la historia, no solo en China, sino también en las regiones que visitó. Así es. Sus expediciones promovieron el intercambio cultural, el comercio y el conocimiento mutuo entre pueblos diversos. Y su figura sigue inspirando, recordándonos que la audacia, la visión y la determinación pueden romper barreras y ampliar los límites de lo posible. Y en la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos con más detalle este legado, analizando el impacto de los viajes de Zheng y su significado en el mundo actual. No se la pierdan. Hemos navegado a través de la vida de Zheng, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como líder de la flota más imponente de su tiempo. Una historia fascinante. Hemos explorado los motivos detrás de las expediciones, las maravillas que encontraron y la complejidad de la decisión de China de abandonar la exploración marítima. Pero ahora, mirando hacia atrás, ¿cuál es el verdadero legado de Zheng He? Buena pregunta. ¿Cómo resuena su historia en el mundo actual? El legado de Zheng He es multifacético. En primer lugar, nos recuerda que la historia no siempre sigue un camino lineal. China, con el potencial de dominar los mares, mucho antes que las potencias europeas, eligió un camino diferente. Interesante. Un camino que priorizó la estabilidad interna y una visión sinocéntrica del mundo. Es una lección de humildad. El poderío no lo es todo. Las decisiones, ya sean por pragmatismo, ideología o circunstancias, pueden tener consecuencias imprevistas que se extienden a lo largo de la historia. Precisamente, y Zheng He también nos invita a desafiar la narrativa eurocéntrica que a menudo domina nuestra comprensión del pasado. Sus viajes nos revelan una China cosmopolita y ambiciosa, con tecnología y logros navales que rivalizaban con cualquier otra civilización de la época. Es como si Zheng nos abriera una ventana a un mundo que a menudo se pasa por alto, un mundo donde China no era un imperio aislado, sino un actor global conectado con diversas culturas a través del comercio y la diplomacia. Exactamente. Y este legado se puede apreciar en las comunidades chinas que florecieron a lo largo de las rutas comerciales establecidas por Zheng, en la difusión de ideas y tecnologías y en el intercambio cultural que enriqueció a ambas partes. Hablando de intercambio cultural, ¿recuerdas la historia de la jirafa que Zheng trajo de África? Ah, sí, la jirafa. Es un ejemplo fascinante de cómo estas expediciones despertaron la curiosidad de China por el mundo exterior. Sin duda, la jirafa, un animal nunca antes visto en China, causó un gran revuelo en la corte imperial. Considerada como un qilin, una criatura mitológica que auguraba prosperidad, su llegada fue interpretada como un signo de la grandeza y el alcance de las expediciones. Imagina el asombro de la gente al ver a este animal majestuoso por primera vez. Debió ser todo un acontecimiento. Es una imagen que captura la esencia de los viajes de Zheng.
Es la mezcla de asombro, diplomacia y poder que proyectaba a China en el escenario mundial. Totalmente de acuerdo. Y a nivel personal, Shen nos inspira con su historia de resiliencia. ¿Es verdad? Un hombre que superó una infancia traumática a la discriminación por su condición de eunuco, y aún así ascendió a las más altas esferas del poder, gracias a su inteligencia, lealtad y habilidades estratégicas. Un verdadero ejemplo de superación. Su historia es una prueba de que la determinación y la visión pueden romper barreras y lograr lo impensable. Y curiosamente, Feng, que simboliza la expansión marítima de China en el siglo XV, resurge en el siglo XXI en un contexto completamente diferente. China, que en su momento abandonó la exploración y hoy en día es una potencia marítima en ascenso con una presencia cada vez mayor en el comercio global. Es como si el legado de Shen se hubiera reactivado, recordándonos el potencial de China como nación marítima y su papel en el mundo actual. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuál es el papel de China en el mundo de hoy? Una pregunta importante. ¿Cómo puede utilizar su poderío económico y marítimo para contribuir al bienestar global? Es una pregunta compleja que requiere una profunda reflexión. Pero la historia de Sheng, con sus luces y sombras, nos ofrece una valiosa lección sobre la responsabilidad que conlleva el poder y la importancia de la cooperación entre las naciones. Así es el legado de Sheng. Él nos invita a mirar hacia el futuro con una perspectiva más amplia, reconociendo la interconexión del mundo y la necesidad de construir un futuro más justo y sostenible para todos. Y con esta reflexión concluimos nuestra inmersión en la fascinante vida de Sheng. Un viaje que nos ha llevado a través de océanos de historia, desafíos y logros, dejándonos con una mayor comprensión del pasado y un renovado sentido de asombro por la capacidad humana de soñar y alcanzar lo extraordinario. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la monumental Sinfonía No. 2 de Gustav Mahler. Ya saben, la que apodan La Resurrección. La resurrección. Exacto. Y para esta inmersión profunda, nuestro punto de partida va a ser un artículo de Wikipedia en español. En español. Interesante. Sí, y déjenme decirles que está lleno de detalles fascinantes. Prepárense para descubrir la historia detrás de esta obra maestra, porque créanme, es una historia que vale la pena contar. Lo que siempre me ha fascinado de esta sinfonía es su escala, ya sabes. Es épica. Sí, épica es la palabra. No solo es una de las sinfonías más largas que se han escrito, estamos hablando de más de 90 minutos de música, sino que también requiere una orquesta enorme, solistas, coros, hasta músicos fuera del escenario. Es un verdadero espectáculo sonoro. Totalmente. Y pensar que todo esto comenzó no como una sinfonía, sino como una pieza independiente llamada Totenfeier. Totenfeier significa... De gritos funerales. Exactamente. Gritos funerales. Curioso título para una obra que luego se llamaría Resurrección, ¿no te parece? Sí, y aquí es donde la historia da un giro interesante. Mahler presentó Totenfeier a nada más ni nada menos que a Hans von Bülow, el famoso director. Esperaba una recepción positiva, claro, pero... Pero Bülow no era conocido por su delicadeza, ¿verdad? No, para nada. Imagínate la sorpresa de Mahler cuando Bülow la detestó, la llamó antimusical. Qué fuerte. Imagínate el golpe, ¿no? Debió ser devastador. Pero en lugar de desechar la pieza, Mahler la guardó, la dejó reposar y esperó el momento adecuado para retomarla. Y ese momento llegó, curiosamente, durante el funeral del mismo Hans von Bülow. No me digas, Mahler fue al funeral del hombre que rechazó su obra. Así es. Y durante el funeral escuchó una interpretación musical del poema Auferstehen, que significa resurrección. Fue como si de pronto todo encajara. Este momento, como una epifanía musical. Exactamente. Y así nació la Sinfonía Resurrección. De resto, como dicen, es historia. Historia musical en este caso. Exacto. Y una historia llena de emociones, filosofía y una búsqueda incesante de respuestas a las grandes preguntas de la vida y la muerte. Mahler era un maestro en plasmar estas ideas en su música, ¿no crees? Sin duda. Lo que es aún más fascinante es que a pesar de la complejidad de sus ideas, su música sigue conectando con el público de hoy, más de un siglo después. Es que hay algo universal en sus temas, en su forma de expresar la lucha humana, la búsqueda de significado. Y esa universalidad es la que nos atrae a su música una y otra vez. Y a sumergirnos en ella, como estamos haciendo ahora. Exactamente. Pero antes de profundizar en los 5 movimientos de la sinfonía, hablemos un poco de Mahler y su proceso creativo. Me parece una excelente idea.
Porque para entender realmente la resurrección hay que entender a Mahler, el hombre detrás de la música. Totalmente de acuerdo. ¿Sabías que Mahler desarrolló un programa narrativo para esta sinfonía? Sí, he oído hablar de eso. Aunque nunca tuvo la intención de publicarlo, este programa nos da una idea de lo que pasaba por su mente mientras componía. Es como un mapa que nos guía a través de los diferentes movimientos. Un mapa de su mundo interior, podríamos decir. Exacto. Y ese mundo interior es lo que vamos a explorar a continuación. Prepárense para un viaje fascinante. Comencemos con el primer movimiento, el que originalmente se llamaba Totenfeier, ¿recuerdas? Claro, ritos funerales, el germen de la sinfonía. Exacto. Este movimiento es una marcha fúnebre, pero no es una marcha fúnebre cualquiera. No lo es. Es turbulenta, llena de emoción, de preguntas. Es como si Mahler estuviera luchando con la idea de la muerte, con su propia mortalidad. Y esa lucha se siente en cada nota, en cada cambio de ritmo, en la intensidad de la orquesta. Exactamente. Y es precisamente esa intensidad la que nos atrapa desde el primer compás. Es imposible permanecer indiferente ante una música tan poderosa. Y después de la tormenta del primer movimiento, llega un momento de calma. Sí, el segundo movimiento es como un respiro, un momento de reflexión. Es un Längler, un tipo de danza folclórica austriaca. Con un aire nostálgico, ¿verdad? Sí, como si Mahler estuviera recordando tiempos más felices, o quizás buscando consuelo en la tradición. Es un contraste fascinante con el primer movimiento, ¿no, Carlos? Totalmente. Y ese contraste es lo que hace que la sinfonía sea tan rica, tan llena de matices. Es como si Mahler nos estuviera llevando en un viaje emocional. Un viaje que nos obliga a confrontar nuestras propias emociones, nuestros propios miedos, nuestras propias esperanzas. Y después de Längler, nos espera un movimiento un poco más peculiar. Peculiar. Sí, el tercer movimiento es un scherzo, pero está basado en una canción del propio Mahler. Una canción sobre San Antonio predicando a los peces. San Antonio predicando a los peces. Eso sí que es original. ¿Verdad? Es una muestra del humor de Mahler, de su capacidad para incorporar elementos inesperados en su música. Y no solo humor, sino también una cierta dosis de sátira. Sí, Mahler no se tomaba demasiado en serio a sí mismo, ni a la vida en general. Y eso se refleja en su música, en su forma de jugar con las expectativas del público. Exactamente. Y después de este scherzo un tanto irreverente, llegamos al cuarto movimiento. Urlicht. Luz primordial. Sí, un título que ya nos da una pista de la atmósfera de este movimiento. Más contemplativo, más espiritual. Exactamente. Y aquí es donde Mahler introduce por primera vez la voz humana en la sinfonía. Un momento clave, sin duda. Una contralto solista canta un lied conmovedor, con un texto que habla del anhelo por Dios, por la vida eterna. Es como si Mahler estuviera buscando respuestas en la fe, en la esperanza de un mundo mejor. Y esa búsqueda es algo con lo que todos nos podemos identificar, ¿no crees? Sin duda. Todos hemos tenido momentos en los que nos hemos preguntado por el sentido de la vida, por lo que nos espera después de la muerte. Y Mahler, a través de su música, nos invita a reflexionar sobre estas grandes preguntas. Nos invita a un diálogo con nosotros mismos, con nuestras propias creencias. Y con él, con su visión del mundo. Y esa visión, como veremos en el quinto movimiento, es una visión de esperanza, de resurrección. Pero eso lo dejaremos para la próxima parte de nuestro Deep Dive. No puedo esperar a seguir explorando. Yo tampoco. Así que, queridos oyentes, no se pierdan la segunda parte de nuestro viaje a través de la Sinfonía Resurrección de Mahler. Les prometemos que será un viaje inolvidable. Bueno, retomando nuestra inmersión en la Sinfonía No. 2 de Mahler, como prometimos, vamos a centrarnos en el poder de las palabras en esta obra. Sí, porque Mahler no se limita solo a la música, ¿verdad? Exactamente. Incorpora textos en los dos últimos movimientos. Y no es un simple adorno, no. Estas palabras son, digamos, parte integral del viaje emocional y filosófico de la música. Me intriga mucho este aspecto. Sabemos que el cuarto movimiento, Urlicht, es una adaptación de un poema de Des Knaben Wunderhorn, esa colección de poesía popular alemana que tanto inspiró a Mahler. ¿Cuáles son algunos de los versos clave que realmente te impactaron? Bueno, desde el principio el poema nos confronta con el sufrimiento humano. Hay versos, como por ejemplo, Der Mensch liegt in größter Not, der Mensch liegt in größter Pain, que sería algo así como, el hombre yace en la mayor necesidad, el hombre yace en el mayor dolor. Uf, qué potente. Sí, establece un tono sombrío, ¿no? Haciéndose eco de los sentimientos de la marcha fúnebre del primer movimiento. Claro, como si el dolor y la lucha estuvieran presentes desde el inicio. Exacto. Y luego, en medio de esta oscuridad, surge ese anhelo de algo más, un anhelo por lo divino. Recuerdo esos versos. Ich bin von Gott und will wieder zu Gott. O sea, soy de Dios y quiero volver a Dios.
Es una declaración poderosa de fe en medio de la adversidad. Totalmente. Y el poema culmina con una visión de esperanza, de trascendencia. Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben, wird leuchten mir bis in das ewigselige Leben. El buen Dios me dará una pequeña luz, brillará para mí hasta la vida eternamente bienaventurada. Es casi como si pudieras escuchar esa luz brillando en la música de Mahler, ¿no crees? Es asombroso cómo Mahler toma las palabras y no solo les pone música, sino que las eleva, les da una nueva dimensión de significado. Es un maestro en eso, sin duda. Y luego, por supuesto, tenemos el quinto movimiento, que toma su texto del poema Resurrección de Klopstock. Este es aún más, digamos, elaborado. Sí, el final es un tapiz de voces y emociones. Mahler utiliza tanto a la soprano como a la contralto solistas y, por supuesto, al coro completo para dar vida a las palabras de Klopstock. Es como si quisiera abarcar toda la gama de la experiencia humana, ¿no? Exactamente. Y al igual que en Urlit, el texto y la música se fusionan para crear una experiencia abrumadora llena de asombro y maravilla. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se las arregla Mahler para integrar textos tan extensos en una estructura sinfónica? Porque no es tarea fácil. Es verdad. Supongo que su dominio de la forma musical le permite crear secciones corales que se sienten como extensiones naturales del desarrollo musical, en lugar de simples interrupciones para la declamación del texto. Exacto, no se trata simplemente de poner música a las palabras, sino de fusionarlas en un todo coherente y expresivo. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se desarrolla la letra en la música, para que nuestros oyentes puedan apreciar mejor esta fusión? Claro. Por ejemplo, las primeras líneas del coro, resucitarás, sí resucitarás, polvo mío, tras breve descanso. Mahler las musicaliza con una melodía lenta, casi vacilante, como si la idea de resurrección apenas estuviera comenzando a amanecer. Interesante. Pero a medida que avanza el movimiento, la música cobra impulso, poder. Se escuchan melodías altísimas, fanfarias triunfantes de los metales, el coro cantando con pasión a toda voz. Debe ser una experiencia increíble escuchar esto en vivo. Realmente lo es. Uno de los momentos más impactantes es cuando la contralto solista canta, «Oh, créelo, corazón mío, créelo. Nada se pierde de ti». Es un mensaje de esperanza y consuelo en medio de la incertidumbre de la vida y la muerte. Y luego está ese famoso clímax, donde el coro y la orquesta se unen para proclamar lo que él ha pedido ahora de llevarte a Dios. Es como una explosión de sonido y emoción. Exacto. Una afirmación musical del poder del espíritu humano, la sinfonía, ¿no? Dos de Mahler es, en definitiva, más que una simple pieza musical, es un viaje filosófico y espiritual. Y los textos que eligió juegan un papel vital en la configuración de ese viaje. Hemos explorado la génesis de la sinfonía, su escala épica, la montaña rusa emocional de sus 5 movimientos y ahora el poder de las palabras en la música de Mahler. Creo que es un buen momento para pasar a hablar del legado de Mahler, ¿no te parece? Totalmente. El impacto que esta sinfonía tuvo en el mundo de la música fue enorme. La sinfonía, no. Dos de Mahler fue una obra innovadora en muchos sentidos. Rompió los límites tradicionales de la sinfonía, tanto en términos de duración como de alcance. Sin duda. Ya mencionamos que es una de las sinfonías más largas jamás escritas, pero ¿qué hay de su alcance? ¿Cómo abrió nuevos caminos? Bueno, para empezar, el uso de la voz humana en una sinfonía todavía era bastante, digamos, poco convencional en esa época. Beethoven lo había hecho en su 9ª sinfonía, claro, pero aún no era una práctica común. Entonces Mahler estaba ampliando los límites de lo que podía ser una sinfonía. Estaba incorporando elementos de la canción, de la ópera, incluso de la música folclórica en sus obras sinfónicas. Exactamente. No tenía miedo de experimentar, de inspirarse en una variedad de fuentes, y esto tuvo un profundo impacto en los compositores que le siguieron. Es fascinante cómo una sola obra puede influir en toda una generación de artistas. Totalmente. Es como si Mahler hubiera abierto una puerta a nuevas posibilidades expresivas y otros compositores se sintieran inspirados a seguir sus pasos. Y su sinfonía no, 2, con su gran escala, su profundidad emocional, su peso filosófico, es un testimonio de su genio y su legado duradero. Sin duda. Y a pesar de su complejidad, esta sinfonía sigue conectando con el público de hoy, más de un siglo después de su composición. Habla de nuestros miedos más profundos, de nuestras aspiraciones más elevadas. Y nos recuerda el poder perdurable de la música para conmover, para inspirar, para transformarnos. Pero también es una sinfonía que, digamos, plantea más preguntas de las que responde. Nos desafía a enfrentarnos a los misterios de la vida y la muerte. Y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias acerca del más allá, del significado de la existencia. Exacto. Y esa es la belleza del gran arte, ¿no? Permanece contigo mucho después de haberlo experimentado. Genera conversaciones, provoca pensamientos, desafía tus perspectivas. Te invita a seguir explorando, a seguir buscando. Así que, queridos oyentes, al concluir nuestra inmersión en la sinfonía, Dos de Mahler, queremos dejarles con algunas reflexiones finales para que consideren.
Piensen en las diferentes maneras en que los compositores han explorado los temas de la vida y la muerte en su música. ¿Cómo se compara el enfoque de Mahler con el de otros compositores que han conocido? Y consideren si están de acuerdo con el mensaje final de esperanza y resurrección de Mahler. Su música les ofrece consuelo y alivio, o les deja con más preguntas que respuestas. Finalmente, ¿qué otras obras musicales grandiosas y ambiciosas existen que podrían querer explorar? La Sinfonía No. 2 de Mahler es solo un ejemplo de una obra que traspasa los límites de la expresión musical. Les animamos a que profundicen en el mundo de la música de Mahler y a que compartan sus propios pensamientos y descubrimientos con nosotros. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan escuchando y sigan cuestionando. Y regresamos a The Deep Dive, estimados oyentes. En esta última parte de nuestro viaje a través de la Sinfonía No. 2 de Mahler, me gustaría explorar un poco más el contexto de esta obra monumental. Si bien hemos hablado de su impacto en la música en general, ¿cómo encaja la resurrección en la propia trayectoria creativa de Mahler? Buena pregunta. Es interesante observar la obra de Mahler en su conjunto y ver cómo la Sinfonía No. 2 se convierte en un punto de inflexión, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, los temas que explora aquí, la lucha con la existencia, la búsqueda de lo espiritual, la incorporación de la voz humana, todos estos elementos se convierten en centrales en sus sinfonías posteriores. Ah, ya veo. Es como si esta obra hubiera abierto una puerta a un nuevo nivel de profundidad y complejidad. Exactamente. Entonces, al profundizar en esta sinfonía en particular, estamos obteniendo una visión privilegiada, digamos, del corazón del mundo musical y filosófico de Mahler. Totalmente. Y no solo eso, sino que también podemos apreciar cómo esta obra, con su ambición desmedida y su ruptura con las convenciones de la época, preparó el terreno para la evolución de la sinfonía como género. Hablando de romper convenciones, nuestro punto de partida para este deep dive fue un artículo de Wikipedia en español sobre la Segunda Sinfonía. Y algo que me llamó la atención fue la descripción de la instrumentación. Ah, sí, la orquesta. Es enorme. La escala de la orquesta que Mahler requiere es simplemente asombrosa. Estamos hablando de una cantidad enorme de cuerdas, vientos, madera, metales, percusión, de todo. Una locura. Y encima de eso, tenemos a los solistas, el coro e incluso a los músicos que tocan fuera del escenario. No pueden imaginar la logística para coordinar a tantos músicos. Imagínate el caos. Pero cuando todo se une, el efecto es sencillamente impresionante. Mahler utiliza esta vasta orquesta para crear un tapiz sonoro de una riqueza y profundidad increíbles. Es como si pintara con sonidos. Evocando imágenes y emociones. Exacto. Entonces, aunque no podamos ver a la orquesta, podemos escuchar la grandeza de la visión de Mahler en la forma en que utiliza cada instrumento. Precisamente. Y un detalle que siempre me ha fascinado es el uso de 2 gongs en el último movimiento. ¿2 gongs? Sí, Mahler especifica que uno debe tener un tono profundo y resonante, mientras que el otro debe tener un tono más agudo. O sea, no se trata de cualquier gong. No, Mahler tenía un sonido muy específico en mente y los hace sonar alternadamente, creando un efecto fantasmal casi de otro mundo que se suma a la sensación de misterio y asombro en el final. ¿Y qué crees que buscaba transmitir Mahler con este recurso sonoro tan particular? Bueno, es una pregunta abierta a la interpretación, ¿no? Claro. Quizás buscaba representar la dualidad entre lo terrenal y lo espiritual, o simbolizar el eco de la vida que perdura más allá de la muerte. Es interesante. En cualquier caso, es un ejemplo perfecto de cómo Mahler utiliza los detalles sonoros para crear un impacto emocional profundo. Totalmente de acuerdo. Es un recordatorio de que, incluso en una obra de proporciones tan épicas, a menudo son los pequeños detalles los que tienen mayor impacto. Sí, esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Bueno, estimados oyentes, nuestro tiempo juntos llega a su fin, pero nuestra exploración de la Sinfonía Resurrección de Mahler no tiene por qué terminar aquí. Los animamos a buscar grabaciones, a leer más sobre la vida y obra de Mahler. Hay tanto por descubrir. Y si tienen la oportunidad, no se pierdan la experiencia de escuchar esta increíble sinfonía en vivo. Es algo que no se olvida fácilmente. Mientras tanto, les invitamos a reflexionar sobre los temas que hemos discutido. La exploración de la vida y la muerte, el poder de la música para evocar emociones profundas, la escala y la ambición de la visión de Mahler, y esos pequeños detalles sonoros que hacen que esta sinfonía sea tan inolvidable. Porque a veces son esos pequeños momentos cuidadosamente elaborados los que tienen el poder de cambiar nuestra perspectiva. Y de tocar nuestras almas. Así es. Hasta la próxima. Y que sigan explorando las profundidades del conocimiento.
¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es que nos movemos? Sí. O sea, correr, saltar hasta respirar, todo depende de un sistema súper complejo y fascinante en nuestros músculos. En esta inmersión profunda vamos a explorar el mundo muscular a fondo usando el artículo de Wikipedia en español sobre músculos como guía. Me encanta. Prepárate para descubrir detalles sorprendentes y ver tu cuerpo con nuevos ojos. Porque a veces no nos damos cuenta de la complejidad de los músculos. Claro. Son mucho más que simples herramientas para movernos. Totalmente. Para empezar, ¿qué es exactamente un músculo? Según Wikipedia, ¿cómo lo define? Bueno, la definición básica dice que un músculo es una estructura capaz de generar movimiento al contraerse y relajarse. Y esto es posible gracias a unas células especializadas que se llaman miocitos, que son las que se encargan de la contracción y relajación muscular. Interesante. Y hablando de tipos de músculos, Wikipedia menciona que no todos son iguales. ¿Cierto? ¿Cuáles son los que existen? Encontramos 3 tipos principales: el músculo estriado, el liso y el cardíaco, cada uno con características y funciones muy particulares. ¿Y en qué se diferencian? Por ejemplo, el músculo estriado me parece fascinante. ¿Podrías contarnos un poco más sobre él? Claro que sí. El músculo estriado es el más abundante en nuestro cuerpo y es el responsable de los movimientos voluntarios. O sea, Piensa en acciones como caminar, levantar un objeto, sonreír. Ya. Todo esto es posible gracias al músculo estriado. increíble. ¿Y qué lo diferencia de los otros tipos de músculo? Bueno, a diferencia del músculo liso que se encuentra en las paredes de los órganos internos, Ajá. el músculo estriado se encuentra principalmente unido a los huesos a través de los tendones. Entiendo. Y a diferencia del músculo cardíaco que solo se encuentra en el corazón, el músculo estriado lo podemos controlar conscientemente. Ya veo. Entonces, cada tipo de músculo está especializado para una función específica. Exactamente. ¿Y qué del músculo liso? ¿Dónde lo encontramos y qué hace? El músculo liso, como su nombre lo indica, no presenta las estriaciones características del músculo esquelético. Lo encontramos en las paredes de los órganos internos, como el estómago, los intestinos, los vasos sanguíneos e incluso en el iris del ojo. En el iris del ojo. En el iris del ojo. Nunca lo hubiera imaginado. Pues sí, ahí está. Su función es esencial para procesos como la digestión, la regulación del flujo sanguíneo e incluso el control del tamaño de la pupila. ¡Wow! Imagina la cantidad de funciones que realiza sin que seamos conscientes de ello. Es increíble. Y por supuesto no podemos olvidarnos del músculo cardíaco, el motor incansable de nuestro cuerpo. Exacto. El músculo cardíaco es único en su género, solo se encuentra en el corazón y su función es bombear la sangre sin descanso a lo largo de toda nuestra vida. Impresionante. Es un tipo de músculo estriado, pero con la particularidad de que su contracción es involuntaria. Late rítmicamente gracias a un sistema de conducción eléctrica interno. Es increíble cómo cada tipo de músculo está perfectamente adaptado para su función. Ahora bien, sabemos que el músculo se contrae y se relaja para generar movimiento. Pero, ¿qué lo hace tan diferente de otros tejidos? ¿Qué propiedades lo hacen único? Buena pregunta. El tejido muscular tiene 4 propiedades principales que lo distinguen: A ver, excitabilidad eléctrica, contractibilidad, extensibilidad y elasticidad. suena complejo. ¿Podrías explicarlo de forma sencilla? Por supuesto, la excitabilidad eléctrica se refiere a la capacidad del músculo para responder a estímulos nerviosos. Ajá. Es decir, recibe señales del sistema nervioso que le indican cuándo contraerse. Es como si el sistema nervioso fuera el director de orquesta y los músculos músicos. Exactamente. La contractibilidad, por otro lado, es la capacidad del músculo para acortarse y generar fuerza. Eso explica cómo podemos levantar objetos o movernos. ¿Y qué hay de la extensibilidad y la elasticidad? Podríamos decir que son lo mismo. No exactamente. La extensibilidad se refiere a la capacidad del músculo para estirarse sin romperse, mientras que la elasticidad es su capacidad para volver a su longitud original después del estiramiento. Piensa en una goma elástica, puedes estirar la extensibilidad y luego volverá a su forma original, elasticidad. Un ejemplo perfecto. Entonces, estas 4 propiedades trabajan juntas para permitir que los músculos realicen todas sus funciones. Y estas propiedades son iguales en los 3 tipos de músculos. No necesariamente varían según el tipo de músculo. Por ejemplo, el músculo liso del estómago tiene una gran extensibilidad, lo que le permite acomodar grandes cantidades de comida. Claro, tiene sentido. Cada tipo de músculo está diseñado para su tarea específica. Ahora que ya tenemos una comprensión básica de los tipos de músculos y sus propiedades, me gustaría que profundicemos en el músculo estriado. ¿Qué lo hace tan especial a nivel microscópico? El músculo estriado, como ya mencionamos, es el responsable de nuestros movimientos voluntarios. Lo que lo hace tan especial a nivel microscópico es su estructura altamente organizada. Está compuesto por fibras musculares que son células alargadas con varios núcleos.
Estas fibras a su vez están compuestas por miofibrillas, estructuras aún más pequeñas que se extienden a lo largo de toda la fibra. Es como si fuera una muñeca rusa de estructuras. ¿Y qué hay dentro de las miofibrillas? Dentro de las miofibrillas encontramos los sarcómeros, que son las unidades básicas de la contracción muscular. Imagina un tren con muchos vagones. Cada vagón sería un sarcómero, y la unión de todos los vagones forma la miofibrilla. Me gusta esa analogía. Yo si entiendo bien, la contracción muscular ocurre a nivel del sarcómero, ¿verdad? Exactamente. El sarcómero está compuesto por dos tipos de filamentos proteicos, los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados de actina. La interacción entre estos filamentos es lo que produce la contracción muscular. ¿Y cómo es esa interacción? ¿Cómo se produce exactamente la contracción? Para entenderlo, podemos imaginar que los filamentos de actina son como cuerdas que se deslizan entre los filamentos de miosina. Cuando llega una señal nerviosa al músculo, se libera calcio, lo que permite que la miosina se una a la actina. Esta unión forma lo que se conoce como un puente cruzado. Entonces, podríamos decir que la miosina tira de la actina para cortar el sarcómero. Es una buena forma de visualizarlo. La miosina, utilizando energía del ATP, cambia de forma y tira de la actina, acercando los extremos del sarcómero. Este proceso, repetido miles de veces en cada miofibrilla, produce la contracción de toda la fibra muscular. Fascinante. Nunca hubiera imaginado que algo tan pequeño como un sarcómero pudiera generar tanta fuerza. Y eso no es todo. No todas las fibras musculares son iguales. Existen dos tipos principales, las de tipo IA, también llamadas rojas o de contracción lenta, y las de tipo segonto, conocidas como blancas o de contracción rápida. ¿En qué se diferencian estos tipos de fibras? ¿Tienen funciones distintas? Sí, las fibras de tipo I, las rojas, son como corredores de maratón. Son resistentes a la fatiga y eficientes, pero no muy rápidas. Son ricas en mioglobina, una proteína que almacena oxígeno, lo que les da su color rojizo característico. Se usan principalmente para actividades de resistencia, como caminar o mantener la postura. Entonces, si las fibras rojas son para la resistencia, las blancas son para la velocidad y la fuerza. Exactamente. Las fibras de tipo segundo, las blancas, son más fuertes y rápidas que las de tipo I, pero se fatigan más rápidamente. Son ideales para actividades explosivas como levantar pesas o correr a toda velocidad. Pensando en estos diferentes tipos de fibra, me pregunto, ¿qué tipo de fibras crees que predominan en los músculos de un corredor de maratón y en los de un levantador de pesas? Un corredor de maratón necesita fibras resistentes a la fatiga para poder correr durante horas, por lo que en sus músculos predominarán las fibras de tipo I, las rojas. En cambio, el levantador de pesas necesita fibras fuertes y rápidas para levantar grandes pesos, por lo que en sus músculos predominarán las de tipo segundo, las blancas. Es increíble cómo nuestro cuerpo se adapta a las diferentes demandas que le imponemos. Y ahora que ya sabemos cómo se contrae el músculo a nivel microscópico, me gustaría que exploráramos los diferentes tipos de contracción muscular que existen a nivel macroscópico. Sabemos que los músculos se acortan, pero siempre es así. Hay situaciones en las que un músculo puede ejercer fuerza sin cambiar su longitud. Claro que sí. De hecho, existen diferentes tipos de contracción muscular dependiendo de si genera movimiento o no. Empecemos por la contracción isométrica. Isométrica suena a algo que no se mueve. Exacto. En la contracción isométrica el músculo genera tensión, pero no se acorta ni se alarga. Un ejemplo claro es cuando intentas levantar un objeto demasiado pesado. Tus músculos se tensan, pero el objeto no se mueve. Ya veo. Es como intentar empujar una pared. Haces fuerza, pero la pared no se inmuta. Tus músculos están trabajando, pero no hay un cambio en su longitud. Precisamente. Otro ejemplo es cuando mantienes una postura fija, como estar de pie o sentado. Tus músculos trabajan para mantener esa posición, pero no se produce un movimiento visible. Entiendo. Entonces, la contracción isométrica se da cuando la fuerza que genera el músculo es igual a la resistencia que se le opone. ¿Y qué pasa cuando la fuerza del músculo supera la resistencia? En ese caso hablamos de contracción isotónica. Dentro de la contracción isotónica existen dos tipos, concéntrica y excéntrica. Concéntrica y excéntrica. Me imagino que la concéntrica es cuando el músculo se acorta al contraerse. Muy bien. La contracción concéntrica se produce cuando la fuerza generada por el músculo es mayor que la resistencia que se opone al movimiento. El músculo se acorta acercando sus puntos de inserción. Un ejemplo claro es cuando levantas una pesa, el bíceps se contrae concéntricamente para flexionar el codo. Y la excéntrica sería lo contrario, ¿no? Cuando el músculo se alarga al contraerse. Correcto. En la contracción excéntrica el músculo se alarga mientras genera tensión. Esto ocurre cuando la fuerza generada por el músculo es menor que la resistencia que se opone al movimiento. Un ejemplo sería cuando bajas lentamente la pesa después de haberla levantado. El bíceps se contrae excéntricamente para controlar el descenso del peso. Es decir, en la contracción excéntrica el músculo trabaja para frenar o controlar el movimiento, no para generarlo. Exactamente. Y es importante destacar que estos tipos de contracción no son excluyentes.
En muchos movimientos se combinan diferentes tipos de contracción para lograr un movimiento suave y coordinado. Pensar en todos estos tipos de contracción muscular me hace darme cuenta de lo complejo y preciso que es el movimiento humano. Cada gesto, por simple que parezca, involucra una coreografía muscular perfectamente sincronizada. Además de la isométrica y isotónica, que son las más comunes, existen otros tipos de contracción muscular como la ausotónica y la isocinética. Oh, sí, no sabía. ¿Y en qué se diferencian esas contracciones de las que ya vimos? La contracción ausotónica es una combinación de la isométrica y la isotónica. Se produce cuando un músculo se contrae contra una resistencia variable, lo que significa que la tensión del músculo cambia a lo largo del movimiento. Un ejemplo sería levantar una pesa con una banda elástica. Al principio la resistencia es menor, pero a medida que la banda se estira, la resistencia aumenta y la contracción se vuelve más isométrica. O sea que la isotónica se adapta a la resistencia que se encuentra. Exactamente. Interesante. Y la isocinética. Suena algo muy técnico. La contracción isocinética es un tipo de contracción que se realiza a velocidad constante, independientemente de la fuerza que se aplique. Para lograrla, se necesita un equipo especial que ajuste la resistencia a medida que el músculo se contrae. Se utiliza principalmente en rehabilitación y entrenamiento deportivo. Ya veo. Es decir, que la isocinética se centra en controlar la velocidad del movimiento más que en la fuerza en sí. Exacto. Y aunque no son tan comunes en la vida diaria como la isométrica o la isotónica, la ausotónica y la isocinética, demuestran la gran variedad de formas en que nuestros músculos pueden trabajar. Definitivamente. Es fascinante ver cómo la ciencia nos ayuda a comprender cada vez mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y hablando de comprender mejor, ¿recuerdas esos datos curiosos sobre los músculos que mencionamos antes? Ya. Me gustaría profundizar un poco más en ellos. Por ejemplo, dijiste que tenemos alrededor de 650 músculos en el cuerpo. ¿Cuál es el músculo más pequeño y el más grande? El músculo más pequeño del cuerpo humano es el estapedio ubicado en el oído medio. Es un músculo diminuto que controla el movimiento del estribo, uno de los huesos más pequeños del cuerpo. En cuanto al músculo más grande, ese título se lo lleva el glúteo mayor, responsable de la extensión de la cadera y de mantenernos erguidos. Es increíble pensar en la variedad de tamaños y funciones que encontramos en el sistema muscular. Y también mencionamos la composición química del músculo, ¿verdad? Dijiste que está compuesto principalmente por agua, proteínas, hidratos de carbono, lípidos y sales minerales. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la función de cada uno de estos componentes? Claro, el agua es el componente principal del músculo, representando alrededor del 75% de su masa. Es esencial para el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos. Las proteínas como la miosina y la actina son las responsables de la contracción muscular. Los hidratos de carbono almacenados en forma de glucógeno son la principal fuente de energía para la contracción muscular. Los lípidos también aportan energía, aunque en menor medida que los hidratos de carbono. Y las sales minerales son importantes para la transmisión de los impulsos nerviosos y la regulación del equilibrio hídrico. Es fascinante ver cómo todos estos componentes trabajan en armonía para que nuestros músculos puedan funcionar correctamente. Realmente es una obra de ingeniería biológica impresionante. Sin duda. Y para mantener esta obra de ingeniería en perfecto estado, es crucial llevar una vida saludable con una dieta equilibrada y ejercicio físico regular. Totalmente de acuerdo. No podemos descuidar la importancia de cuidar nuestros músculos, ya que son esenciales para nuestra salud y bienestar. Y recuerda, si quieres profundizar aún más en este tema, te invitamos a explorar el artículo completo de Wikipedia sobre el músculo en español. Hay mucho más por descubrir. Excelente consejo. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de los músculos. Ha sido un viaje fascinante, lleno de información sorprendente. Espero que te haya resultado tan interesante como a mí. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerda, mantén tus músculos en movimiento.